Esta semana, desde la Palabra de Dios, en aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En nuestra celebración, que la Iglesia, terminadas las fiestas pascuales, termina con Pentecostés, pues nos invita a reflexionar en el único Dios. O sea, a lo largo de todo este periodo de la Pascua, podríamos haber ya pues encontrado estas figuras de la Trinidad. Y bueno, pues ahora de una manera conjunta quiere volver a solidificar esta idea de que tenemos un solo Dios. Y este solo Dios es el mismo del Antiguo Testamento. Por eso hoy quisiera consolidar un poquito esta idea. Ciertamente el Evangelio solamente nos menciona a las tres personas distintas. Vayan y bautícelas, sería, váyanlas y bautícenlas en el nombre de Dios. Pero aquí ya hace la separación: vayan y bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Habría mucho que decir, hay mucho material también respecto a la misión y a otras cosas, pero hoy quisiera centrar un poquito nuestra atención en el tema del único Dios. ¿Sí? Hablar un poquito de Yahvé, ¿verdad? O que pues era un nombre que no se podía nombrar. Por eso hemos oído los protestantes que los protestantes llaman a Dios Jehová. Y esto es porque la escritura en hebreo, pues al principio, y todavía hasta fechas más o menos recientes, más o menos hasta el siglo VI, VII, no tenía vocales. O sea, la escritura eran puras consonantes. Entonces, prácticamente los escribas, los fariseos, tenían casi que memorizar la escritura, de tal forma que solamente la escritura, los libros que tenían, les servían como una pista, ¿sí? O sea, al ir leyendo, tanto lo habían leído porque es a través de tradiciones, ¿no? Entonces, pues, sabían cómo se debía de pronunciar. Pero el nombre de Dios era sagrado. Y entonces, en vez de pronunciar el nombre que es Yahvé, que quiere decir en hebreo el que existe, ¿no? Pero no lo podían pronunciar porque era un nombre santo, y bajo la mentalidad de esta gente, cuando pronunciaban el nombre de Dios o de un Dios en aquel tiempo, era tener posesión, propiedad de él. El Dios quedaba pues a merced de esa persona. Por eso siempre decían: revélame tu nombre. Y dice Dios: no, yo soy el que soy, Yahvé. Y así se le conoce: yo soy el que soy, pero era innombrable. Entonces se ponían 4 letras, ¿verdad? Las vocales, las consonantes, nada más, se ponían las consonantes, y entonces así quedaba constituido. Cuando ellos veían el nombre de Yahvé, en vez de decir Yahvé, decían Adonai, que significa en hebreo Señor. Entonces, por eso han visto que muchas de las Biblias, sobre todo las ecuménicas, no dicen Jehová ni dicen Yahvé, sino dicen el Señor, que sería la traducción de Adonai. Este Adonai, si metemos las vocales de Adonai en el tetragrama, nos queda Yahvé o Jehová, que es como nosotros generalmente les oímos hablar. Pero es el mismo que siempre ha existido.
es del que nos habla la primera lectura hoy. Hoy se nos habla de este Dios poderoso, de este Dios de misericordia, que pues nos invita a creer que hay un solo Dios. Éxodo 23:5, un texto muy usado por los hermanos separados, es: solamente tenemos un Dios, no te postres delante de nada, ni del cielo, ni de la tierra, ni de abajo de la tierra, ¿sí? Existe un solo Dios, y a ese solo Dios es el que tienes que adorar. Todos los demás son falsos dioses. Eran, pues digamos, una enseñanza para los pueblos del tiempo, que cada uno pues tenía sus diferentes dioses. Él decía: yo soy Dios. Éxodo, un libro muy antiguo. Deuteronomio, que como nos decía ahorita el monitor, quiere decir segunda ley, ¿verdad? Esta segunda ley, pues ahora ya escrito un poquito más reciente, ahora ya no reconoce que haya varios dioses, ¿sí? O sea, ya el politeísmo queda extinto ya para el siglo VII, ya en Israel ya no existe el politeísmo, se ha ido acendrando el monoteísmo. Solamente existe un solo Dios, y ese Dios es Yahvé, y ese solo Dios es al que tenemos que adorar. Y por eso, ya en la lectura, si ustedes, es un texto que ya he citado varias veces, Deuteronomio 6:4, dice: escucha Israel. Aquí ya es una catequesis, ¿verdad? No es Dios el que habla, mientras que en Éxodo es Dios el que habla, en Deuteronomio ya es una catequesis para el pueblo. Escucha Israel, tienes un solo Dios, no existe ningún otro, solamente un solo Dios al cual amarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, ¿sí? Esta es la instrucción para el pueblo del Antiguo Testamento. Contrario a esto, a lo largo de los siglos, pues está lo que llamamos no solamente el paganismo, sino el ateísmo, ¿verdad? El ateísmo, que en su elemento central quiere decir no Dios, o sea, a viene de teos, ¿verdad?, que es Dios, y a es un privativo, ¿sí? Es un privativo. Entonces, lo que sigue es como ponerle no, o ni, o sin, ¿verdad? Es un privativo. La palabra, bueno, la letra A es un privativo tanto en el griego como en el latín. De tal suerte que la palabra ateo quiere decir sin Dios, no Dios, y esto es lo que sería, pues, dentro de lo que significa etimológicamente la palabra sin Dios. Este sin Dios siempre ha tenido varias formas de expresión. A veces pensaríamos que el ateo es el que no cree en Dios. Dice: no, Dios no existe, ¿verdad? No creo que exista. Ese, digamos, podríamos llamarle el ateo clásico o el fatalista. ¿Por qué el fatalista? Porque, pues, cree que si existe, o sea, si llega a existir, pues es un Dios, al menos no es como lo presentan los cristianos. Porque, pues, ¿dónde está Dios en medio de todas las guerras? ¿Por qué no las detiene si nos ama? ¿Por qué deja que sucedan tantísimas cosas, pues, en nuestra vida y no interviene? Y por eso les decía ahorita que es un ateísmo que, siendo el clásico, va empezando a tomar nuevas formas que aún dentro del pueblo de Dios existían. Este ateísmo no es un ateísmo de no existe Dios, sino es un ateísmo en donde efectivamente pues no existe, y si es que existe, pues está completamente lejos de nosotros, porque no nos ama. Por eso San Pablo, escribiendo a los Corintios, en reprimenda a los Corintios, dice en 1 Corintios 15:32, comamos y bebamos, que mañana moriremos.
si realmente, dice en este texto, si realmente no existe la resurrección, si todo lo que hemos predicado es mentira, pues entonces, pues todo es falso. Comamos y bebamos. ¿Para qué nos estamos mortificando? ¿Para qué nos portamos bien? ¿Para qué hacemos lo que Dios nos pide si de cualquier manera al final pues te mueres y no dejas de ser más que un poco de tierra? ¿No? Ese es el ateísmo, digamos, en su forma más pura. Aunque vean ustedes que dentro de esto podemos estar algunos de nosotros. O en algún momento podemos haber tenido este pensamiento de decir, pues, ¿y por qué Dios no para las guerras? ¿O por qué Dios sigue permitiendo los abortos? ¿O por qué Dios sigue permitiendo pues todo este tema del crimen organizado, enfermedades, en fin, una serie de cosas? ¿Sí? Y son pensamientos ateos, son pensamientos que no reconocen realmente al Dios que nos ha revelado Jesucristo. Ese es un tipo que llamamos el clásico o el fatalista. Hay otros ateos que llamamos los ateos mundanos. Son los que creen que existe, sí tienen fe, pero Dios no interviene. Ahí los dejo, échele gana, raza, ¿verdad? Ojalá y les vaya bien, y si no, pues lástima, Margarita, sigan echando, como dice el de la televisión, sigan participando, ¿verdad? Yo acá, desde mi cielo, veo lo que está ocurriendo, pero no intervengo. ¿Sí? Si te va bien, qué bueno, y si no, pues qué malo. De manera que entonces, ante esta situación, pues ¿de qué sirve rezar? Si como quiera Dios no va a hacer nada. Recientemente en una catequesis que oí de un padre, por ahí en alguna parte de este planeta, creo que en Tumbuctú, ¿verdad? Decía, esta es una visión de tipo filosófica, que tiene su fundamento, pero que no aplica así al menos como nosotros lo entenderíamos. La filosofía explica que Dios no cambia, porque si cambiara, pues entonces ya no es Dios, porque entonces no lo sabe todo. Ah, no, ¿sabes qué? Siempre no es así, va a ser asá. Pues no, o sea, Dios no puede hacer esto, filosóficamente. Pero la Biblia, que es la revelación del Dios que opera en nosotros, encontramos que Moisés oró. Dios, según el texto sagrado, Dios ya había decidido eliminar a su pueblo por infiel. Y entonces Moisés sube a la montaña, se pone a orar y le dice, Señor, no, por favor. Es más, siempre comento esto porque es hasta, pues, el mundo pensaría irrisorio, ¿no? Imagínense que chantajea a Dios. En su argumento, Moisés, para que no destruya al pueblo, le dice, Señor, ¿vas a destruir al pueblo que sacaste de Egipto? Señor, por favor. Los pueblos vecinos se van a burlar de ti. Van a decir, Dios no pudo conducirlos a la tierra prometida y los trajo aquí para matarlos. No, Señor, eso no puede ser una obra tuya. Dice que después de esa oración, dice, y Dios desintió, se arrepintió de exterminar a su pueblo. Le dio otra oportunidad. ¿Sí? El ateo practicante, llamado, ya les he comentado que hay un artículo bastante interesante que desafortunadamente no tengo la referencia bibliográfica porque la leí hace mucho tiempo, en donde el actual Papa Emérito Benedicto XVI escribe, todavía siendo como prefecto de la fe, escribe este artículo que se llama El neopaganismo, en donde habla de estos cristianos bautizados, pero que están completamente alejados de Dios. Es gente que, pues, no se ha formado cristianamente. Es gente que incluso a lo mejor como algunos de nosotros que pues nuestra única formación que tenemos ha sido la del catecismo y la de la misa, hasta donde esto se puede, pero no hay más allá. Y esto
va haciendo que nuestra idea de Dios, nuestra fe en el verdadero Dios, no arraigue. Y si no arraiga la verdadera fe, entonces empiezan rápidamente a sembrarse dudas en nosotros. ¿Será que verdaderamente Dios me escucha? ¿Será que realmente Dios puede intervenir en este problema de mi vida? ¿Será que realmente Dios puede liberar a mi hijo de este vicio? ¿Será que realmente? Y como Dios tiene una manera de operar que no es siempre la nuestra, o por el tiempo, o por la forma, pues la gente que no tiene un conocimiento profundo de Dios empieza realmente a dudar. Su fe se empieza a extinguir, porque dice, sí, yo le pedí que se sanara a mi hijo y murió. Yo le pedí que no se fuera a la quiebra el negocio y quebró. Yo le pedí y las cosas no fueron como yo esperaba. Efectivamente, Dios no cambia. El que se fregó, y el que ya la hizo, qué bien, compadre, échale ganas. Yo sigo pedaleando. Sí creo que hay eternidad a medios chiles, porque como que empezamos ya como que a dudar, ¿también esto será verdad? ¿O tendrán razón aquellos que dicen que no existe y que pues hay que comer y beber? ¿Y esto qué quiere decir? Hay que disfrutar la vida con todo. Haz lo que te dé la gana, con quien sea, como sea, todo lo que puedas. Disfrútalo, porque finalmente te mueres y ¡pap! Se acabó. Son los ateos que son mundanos. Es la gente que piensa también que Dios perdona sin arrepentimiento. O sea, al otro lado, ¿verdad? Este Dios perdona sin arrepentimiento. Tú échale ganas, ¿verdad? Hagas lo que hagas, Dios te va a perdonar. Lo cual es verdad. Esta es una de las mentiras del demonio. Recuerden que el demonio siempre te presenta una parte que es verdad y una parte que es mentira. La parte que es verdad es que Dios siempre perdona. No importa lo que hayas hecho, maté a una persona, a 1000 personas, lo que hayas hecho, cualquier cosa que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, cualquier cosa te la va a perdonar con una condición: que estés arrepentido. Nada más. Que verdaderamente te arrepientas, te duela el haber hecho lo que hiciste. Y obviamente que te propongas, dentro de las limitaciones de cada uno, no volverlo a hacer. ¿Sí? Es la condición. De ahí en fuera, lo que hayas hecho. ¿Sí? Estos ateos, ¿verdad? Estos paganos, ateos, pues no creen eso. Creen que Dios es buenísimo. O sea, yo puedo haber matado, violado, puedo haber robado, mentido, difamado, etcétera, pero Dios es bien bueno. A la hora de mi muerte me voy a ir al cielo. Naranjas. No es así. Esto es un falso teísmo. Es un ateísmo o un falso teísmo. Creen en un Dios que se llama a modo. Yo creo un Dios a modo. Según me convenga, de aquí soy. Si me conviene para acá, bueno, por acá. Si me conviene de este lado, entonces soy de este lado. Pero no es el Dios revelado por Cristo. Ese no es Yahvé. ¿Sí? Ese no es Yahvé. Y sin embargo, pues la gente cree. Dice, si nosotros vemos Isaías 22:13, veremos ahí en este texto cómo pues Dios sentencia a Jerusalén. ¿Por qué? Porque quiere vivir como pagano, porque cree que Dios es tan bueno que lo va a salvar, porque tienen el templo ahí y entonces Dios los va a proteger. Y no, fueron al exilio. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. San Pablo lo aclara perfectamente en su carta a los Gálatas,
en el capítulo 6, los versos 6 y 7. No te engañes, de Dios nadie se burla. Si haces lo malo, pues recibirás mal. Si haces lo bueno, recibirás bien. En las palabras del texto es, si siembras en la carne, recogerás muerte y destrucción. Si siembras en el Espíritu, cosecharás vida abundante. Bueno, cada quien, pues por donde cosechó. Si tú cosechaste maíz, compadre, no esperes agarrar frijol. Vas a recibir maíz. ¿Por qué? Pues porque eso sembraste. Punto. Si me dediqué todo el tiempo a hacer el mal, a tratar mal a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, si toda mi vida fue solamente el mundo, si solamente me interesé por los bienes materiales, por la riqueza, por el placer, por todo esto, por el poder, ¿verdad? Pues eso es lo que vas a cosechar al final, porque eso es lo que sembraste. En cambio, si siembras amor, ternura, compasión, alegría, paz, pues eso es lo que vas a recoger. ¿Sí? No nos podemos engañar, Dios sí existe y las consecuencias también existen. Si hay un juicio y en ese juicio tendremos que pasar todos. Por eso, dentro de nuestra fe, tendríamos que preguntarnos. Jesús dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No, o sea, necesitamos hacer lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque hay otros que son finalmente la tercera clase de los paganos o de los ateos, serían los ateos trágicos. Se refieren los creyentes de cristianos a modo. Es el creyente practicante como nosotros, viene a misa, sí cree en Dios, pero no cree, por ejemplo, en el amor paterno de Dios. Es que Dios te ama, es que yo no lo siento, entonces se me hace que no me ama. O sea, esperan unas manifestaciones de Dios que no siempre son, pues, las que esperaríamos. Y esto hoy se ha centrado mucho porque nos hemos acostumbrado, sobre todo los padres modernos, a darles a sus hijos todo y más de cuanto piden, del modo que piden y en el momento que piden. Quiero un carro y además así. No quiero un usadito, quiero uno nuevo y que sea de este modelo. Y el papá, órale, ahí está. El niño chiquito, no quiero comer sopa. Ah, pues no coma, mi chulo. El adolescente, es que quiero. Sí. Y entonces decimos, no, este papá sí me quiere, pero el del cielo no, le pido algo y no me da. No me hace caso. Son los cristianos que no creen en la providencia de Dios. Son los que piensan que sí existe, sí está, sí hay juicio, pero hay muchas áreas de la Sagrada Escritura que pienso que no se aplican. Que quizás pertenecieron a otros tiempos o a otras ideas de Dios, pero que hoy ya no se aplican. A veces podríamos encontrar, no solamente les decía al principio de esta reflexión, gente fuera del ámbito parroquial o dentro de la iglesia celebrativa. Podemos encontrar dentro de nuestras comunidades gente que está bautizada, pero que entra fácilmente en algunas de estas categorías. Gente que necesita conocer al verdadero Dios. Necesitamos conocer al verdadero Dios. Y bueno, pues en este día celebramos al único Dios, celebramos al Dios providente. Lean en casa, por favor, Mateo 6, 25, 32. Vean cómo los lirios tienen cómo vestirse, los pájaros tienen comida. Ustedes valen mucho más que esto. Su Padre está pendiente de ustedes. Créanlo. Crean en este Dios Padre providente.
Creemos en el Dios que nos salva a través de su Hijo Jesucristo. En Romanos 5:8 dice, cuando todavía éramos pecadores, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para salvarnos, para que tuviéramos vida, no para salvarnos de las cosas del mundo, sino para salvarnos del pecado, de todo aquello que realmente destruye nuestra vida. Dice en Mateo 20:28, he venido para rescatarlos, doy mi vida por ustedes. ¿Sí? Nos muestra que verdaderamente Dios nos ama, que Dios está interesado por nosotros, que Dios quiere que tengamos una vida maravillosa, que Dios es un Dios eterno, siempre bueno. Dios es bueno, siempre es bueno. Tanto amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que envió a su Hijo para morir por nosotros. ¿Cómo podemos dudar que Dios exista y que Dios sea bueno? Finalmente, hoy honramos al Dios que nos da el poder en su amor. El amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones, dice Romanos 5:5. Ese amor es el que hace que tú y yo seamos capaces de dominar el egoísmo que nos destruye como matrimonio, como pareja, como familia, como sociedad. El egoísmo, con todas sus derivaciones y todas sus manifestaciones, es la causa de la infelicidad del hombre. Y envió al Espíritu a nuestro corazón, que es su amor, para que lo podamos vencer, para que podamos tener familias felices, comunidades alegres, para que podamos tener un mundo lleno de paz. Ese es el Dios en el que creemos nosotros cristianos. Y es el Dios que ahora nosotros, hermanos, tenemos que hacer visible con nuestra vida, con nuestro testimonio. A lo mejor no te ha ido muy bien en tus negocios. Eso no quiere decir que Dios no esté presente. A lo mejor perdiste un familiar ahora en la pandemia. Eso no quiere decir que Dios no esté presente y que no existe y que no te ama. A lo mejor muchas cosas de las que he mencionado ahorita han pasado también en tu vida, pero Dios sí existe. Somos testigos de este Dios, que en medio de todas estas ondulaciones de nuestra vida, todos estos problemas que vamos afrontando continuamente, ahí está Dios para ayudarnos, para empujarnos, para sostenernos, para darnos la gracia de poder ser realmente felices. Este es el Dios que hoy celebramos, hermanos. Es el Dios verdadero. Ahora nosotros creemos en Él. Este es el Dios que nos ha prometido finalmente que un día, como dice San Juan en el capítulo 14, los primeros 3 versículos, un día nos llevará a vivir al cielo. Me voy, pero regresaré por ustedes y los llevaré a la casa de mi Padre. Ahí hay muchas moradas y ahí vivirán junto conmigo por toda la eternidad. Este es el Dios en el que creemos, el único que existe, bajo 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Un Padre providente, un Hijo salvador y un Espíritu Santo amante. Estos 3 elementos son los que completan una vida perfecta y feliz. Les invito a que creamos en esto, a que busquemos que Dios reafirme hoy nuestra fe en la Trinidad y que podamos salir esta tarde a dar testimonio del único Dios que existe, que es el Dios en el que nosotros, como cristianos, realmente creemos. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.